Ay, no sé qué pasó. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que es la clase 13, ¿no? Si mal no me equivoco, de elaboración de materiales de pintura. El día de hoy vamos a revisar un poquito. Sí, yo creo que sí, vamos a tener te digo que vamos a tener que meter eso en la academia. Sobre todo también saben por qué, muchos de los que nos dedicamos al dibujo, pues a veces nos pasamos mucho tiempo, pues así sentados o encorvados, o agarramos muy malas posturas para dibujar, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno ahí de repente hasta una pequeña como plática de la medicina del dibujante, ¿no? Cómo no estar tan, tan adolorido. Yo me acuerdo, precisamente, yo estudié un tiempo arquitectura y en ese entonces todavía nos hacían hacer planos arquitectónicos con, pues a mano, ¿no? Y yo tenía mucho, aunque tenía respirador, pues te acuestas y, bueno, no te acuestas, sino que te inclinas de una manera para trabajar los detalles, y nos duelen muchísimo ahí los riñones, entonces me acuerdo que nos decían en arquitectura que eso era como muy normal entre los arquitectos que les solían doler los riñones porque por la posición todo el tiempo estábamos presionándolos. Nos mencionaban así algunos tips, desde tomar mucha agua de limón sin azúcar para hacerlos como funcionar, pero sí era algo que como que tuviéramos cuidado, ¿no? Por eso ya desde hace un tiempo yo también procuro en el respirador trabajarlo de manera cómoda, tener una silla cómoda para trabajar, sobre todo cuando son como muchas horas, y más ahora que también mucho de nuestro trabajo se ha trasladado a lo virtual, o me refiero específicamente a medios digitales. Ustedes chequen mucho cómo son los estudios de los dibujantes, de los mangakas, que el otro día les estaba diciendo, sobre todo en posiciones, ¿no? Cómo trabajan de manera más adecuada. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo trabajo mucho con la tableta y al dibujar con la tableta, yo estoy, digamos, con la tableta de esta manera y estoy trabajando o hasta estoy cualquier cosa con la tableta y ya me estoy dando cuenta que me empieza ahora como a lastimar el codo de tanto estar como en esta posición, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eventualmente voy a tener que armar, ojalá, espero poder armarme mi tableta grande Wacom para poder dibujar más cómodo, porque parece que no, pero después de 1 o 2 horas de dibujo ya como más intenso, sí empieza a lastimar. Entonces yo creo que después, tal vez ahí en el taller hablaremos un poco de eso y con la ayuda, si nos pueden ahí como orientar, que mejor, ¿no? Pues miren chicos, el día de hoy les iba a platicar sobre el otro material que nos hacía falta. En lo particular es un material que me gusta mucho a mí, que es el acrílico. Saqué aquí y ahora tuve como la suerte de que logré terminar mis quehaceres temprano, entonces más o menos le avancé bastante bien. Y también creo que es un material con el que todos tenemos un acercamiento temprano, este, puesto que es como un medio como fácil de adquirir, es entre comillas económico, y es como lo que tenemos siempre a la mano, ¿no? Es decir, pues todos hemos pintado nuestro cuarto, una casa o algo así, ¿no? Entonces es un medio que conocemos, su consistencia, sabemos un poco cómo funciona. Ahora a través de la clase pues tenemos el conocimiento de lo que les había dicho, ¿no? Siempre hay un aglutinante, que es algo que pega, tenemos el pigmento, que es universal, los pigmentos, y, y el diluyente. El diluyente, pues obviamente aquí es el agua, ¿no? Entonces, nosotros, como es un medio que conocemos muy bien, es decir, cuando vamos a pintar una pared o algo por el estilo, pues ya sabemos que tenemos que agregar agua
aunque podemos trabajar la pintura así, ¿no? O sea, es decir, podemos agarrar un poquito con la brocha la pintura directamente del bote y aplicarla, pero si, no sé, estamos pintando tirol o estamos pintando alguna pared que tiene como cierta textura, pues no es como tan sencillo, entonces lo normalmente es ¿cómo se llama? Agregarle un poquito de agua, ¿no? Sobre todo para que corra mejor, que es lo que normalmente nosotros, o sea, si lo piensan, si lo trasladan de lo macro a lo micro, es más o menos lo que hacemos con el óleo, ¿no? Agregamos un poquito de diluyente o en su caso medio para que corra mejor en dado caso de que nuestra imprimatura tenga alguna como textura o superficie extraña, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un material con el que tenemos mucho contacto. Desgraciadamente, como en todo, los materiales se han ido degradando, o sea, me refiero a que se han ido degradando en cuestiones de calidad, y ya no son es más, hasta ustedes lo pueden notar, o sea, las pinturas para pintar paredes no son de la calidad adecuada. A mí me pasó hace poco, una amiga me dijo que iba a pintar su casa y me pidió que si la acompañaba por como la cubeta, ¿no? Y ella me dijo que tenía como 500, 600 pesos. Dije, bueno, es que una cubeta no te puede costar 500, 600 pesos. Es imposible, puesto que un litro de pintura normalmente de la Comex y ni siquiera el más, como el de mejor calidad, llega a costar como 120, 130 pesos. Entonces me pareció como muy raro, ¿no? Ya lo dejé así, finalmente ya no terminé acompañándola. Días después trajeron la cubeta, efectivamente sí les costó creo que 600 pesos y me quedé como muy extraño y dije, bueno, órale, no sé qué pintura sea, pero intuí que le habían echado cal. Ustedes han visto cuando pintan las bardas, le echan como cal con agua, y obviamente eso genera como cierta espesura y un color blanco. Me pareció muy raro y días después, ella y todos los amigos que le ayudaron a pintar la casa, tenían ronchas en todos los brazos, puesto que efectivamente debió haber sido algún derivado de la cal o algún material muy fuerte químicamente hablando, que en cuanto tocó la piel les generó una clase de reacción alérgica, ¿no? Entonces todos tenían así como ronchitas en los brazos y ya se imaginarán cuando pintaron el techo, les había caído y les había salpicado parte de la cara y efectivamente algunos tenían como alguna especie de reacción alérgica, ¿no? Digo, uno que ya está como acostumbrado a lavarse las manos con tiner, pues a lo mejor no le hubiera pasado nada, pero sí me ha llegado a pasar que, a ver, permítame tantitito. Perdón, es que me estaban acá llamando. Bueno, les comentaba que vaya, de repente hay como materiales así extraños y obviamente pues la industria ha buscado nuevos sustitutos, a veces más baratos para generar mejores dividendos, pero no por ende sea un buen material, ¿no?
Qué lástima que ahora no están, espero que los demás lo puedan ver ahora en video, porque es un tema que al menos a mí me gusta mucho y es un tema con el que vamos a trabajar mucho. Es muy fácil trabajar con el acrílico, ¿no? Porque tiene desde sus versiones muy económicas, tiene sus versiones caras. Ahorita les voy a mostrar un poquito como diferentes tipos de acrílicos para que puedan darse una idea de cuáles existen y cuáles les sirven de mejor manera. A ver, nomás déjenme ver si, bueno, me pidieron algo, pero ya se fueron. Creo que ya no lo necesitaban tanto. Bueno, les voy a transmitir. De hecho, esto ya lo subí a un al Classroom. A ver, permítanme tantito, se los voy a transmitir. A ver, lo tengo por aquí. Lo que pasa es que hace unos días, bueno, ustedes vieron la pieza que pinté hace poco en resina, quería dejarla como de una buena calidad. Entonces, pues decidí investigar un poco acerca de acrílicos específicamente y encontré una página que habla cosas interesantes del acrílico. Desgraciadamente, como es una página norteamericana, pues no habla como de los acrílicos que tenemos más aquí en México, ¿no? A la mano. Pero bueno, se los voy a mostrar rápidamente. A ver, aquí está, ¿no? Ahí lo pueden ver todos, ¿verdad? Me avisan, bueno, a ver. Ahí está. Bueno, les muestro como algunos de los mejores sets de pinturas acrílicas. Yo lo utilicé, como se los había mencionado, para pintar una pieza en calidad profesional. Entonces, por eso elegí comprar un acrílico o usar en su mayoría acrílicos bastante buenos de buena calidad. Y además de que yo ya había tenido un acercamiento con estos acrílicos por una bici que pinté hace tiempo. Entonces me di cuenta que eran acrílicos bastante buenos, ¿no? Entonces, me puse a investigar un poquito de los acrílicos. Ay, perdón, acá la publicidad, que no la logro quitar. A ver. Ay, sí, espérenme tantito, déjenla elimino. Como últimamente estoy viendo precisamente sobre locales, ahora toda mi publicidad es de eso. Miren, el texto ya está en el Classroom, les menciona como algunas de las cosas que más se revisan para un acrílico, desde la viscosidad, el tono, el poder cubriente, cosas por el estilo, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, ponen el ejemplo de la Winsor & Newton, ¿no? Winsor & Newton, pues ya hemos hablado muchísimo de ellos. Es una marca inglesa famosa por hacer acuarelas. Un poco ustedes si rememoran, pues a fin de cuentas el acrílico, o más bien las acuarelas, se dan mejor en lugares húmedos, y vaya, Inglaterra es raro cuando no está lloviendo, ¿no? Entonces, por eso son famosos Winsor & Newton en cuestión de acuarelas. Tienen su gama de óleos y tienen su gama de acrílicos en este caso, ¿no? Son buenos, están razonablemente económicos, es decir, yo pregunté hace poco por un Winsor & Newton y me dijeron, mira, todos están en 135 pesos, ¿no? Ellos deciden cómo estandarizar sus precios, aunque me parece raro, puesto que, como ya hemos hablado anteriormente, dependiendo el pigmento, puede variarte un poco el color, es decir, un acrílico, un óleo, una acuarela, un pastel negro te va a salir infinitamente más barato que no sé,
verde esmeralda o verde azteca, ¿no? Puesto que los pigmentos son más difíciles de conseguir. Aquí Winsor & Newton decide ponerlo como todo parejo. Me parece ser que sus botecitos están como en 130 pesos, algo así, ¿no? O sea, unos botecitos como de 100 mililitros más o menos. Después de eso, bueno, aquí nos sacan los Basic. Estos yo la verdad no los conozco. Intuyo que han de ser como de la calidad de los PBO. Los PBO son buenos acrílicos. Salen también como entre 100, 110 pesos. Después tenemos la gama de los Golden. Por experiencia les puedo decir que son excelentes acrílicos, ¿no? Creo, espero no equivocarme, tal vez son los mejores acrílicos que hay en el mercado, ¿no? Su costo efectivamente también aumenta muchísimo, es decir, miren, por ejemplo, yo compré precisamente uno de ellos, para pintar, me costó onda 210 pesos, ¿no? Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente está nuevo, ¿no? Ya había tenido la experiencia de pintar con que era uno blanco, y si se dan cuenta también está prácticamente nuevo. ¿Por qué les hago referencia a esto de que está prácticamente nuevo? Con ya pinté una bicicleta, ¿no? Es decir, que casi lo poquito que la apachurré fue lo que necesité. Es decir, que tiene una pigmentación bastante buena. Esa bicicleta era una bicicleta negra, la pinté con algunas decoraciones blancas, algunos que están en mis redes ya la han visto, y necesité prácticamente nada más sacaba la pintura y con el solo trazo pintaba bastante bien, ¿no? Tenía un poder cubriente, una pigmentación, un agarre superior a cualquier acrílico como escolar que había utilizado, ¿no? Ellos, los Golden, tienen su versión de acrílicos fluidos. Esta versión de acrílicos fluidos, para la gente que ya ha estado conmigo en aerografía, recuerden que, por ejemplo, estos son como muy espesos. Los acrílicos fluidos les añaden ciertos adelgazantes para que sean mucho más líquidos y funcionen perfectamente a la hora de pasarlos por el aerógrafo. La verdad es de que no he trabajado con esos Golden acrílicos como fluidos, pero yo creo que lo voy a hacer, puesto que yo trabajo mucho con aerógrafo, y el problema que tengo con el aerógrafo y los acrílicos siempre son los procesos de secado. Es decir, me secan demasiado rápido y generan que mi aerógrafo se tape muy fácilmente. Estos acrílicos Golden de fluidos garantizan más tiempo de durabilidad y un tiempo y más fluidez, ¿no? Entonces, de hecho, ellos le recomiendan muchísimo para los aerógrafos, precisamente para que no se tapen, para que fluyen perfectamente bien. Entonces, será cuestión de probarlos. Espero próximamente comprarme uno para ver qué tan buenos están, ¿no? Están estos que son los Abstract. Desconozco yo qué tan buenos o malos sean. Dentro de este top los ponen como de lo mejor que hay. Me gusta como su onda de rellenos, si acaso es lo único que les podría comentar. Después están estos que se llaman Atelier, también son como materiales que difícilmente llegan acá a México, sobre todo porque contemplen ustedes lo que les estaba diciendo, ¿no? Todo mundo utilizamos acrílicos. Yo mismo me daba la idea de que podría trabajar un cuadro, y he hecho cosas buenas con acrílicos de la Comex comunes y corrientes, su gama premium, digamos, de la Comex, y se puede hacer una pieza pues bastante decente. Ahora también
por la economía y por lo que llegan a pedir aquí, es decir, si les llegan a pedir un mural o algún elemento bastante grande, pues difícilmente van a invertirle en unos golden para hacer un mural, ¿no? No se puede. Normalmente utilizamos pinturas cómics de bote o en su caso hasta de cubeta, ¿no? Por lo que es extraño, puesto que nuestra generación y nuestros primeros acercamientos, como se los decía, pues es a la pintura acrílica, pero rara vez utilizamos pintura acrílica de calidad profesional o hacemos trabajos más de calidad con estos acrílicos, ¿no? Por eso es que les digo que rara vez llegan como esta clase de acrílicos aquí, ¿no? Además de que también existe esta onda del un cuadro podría, esa sensación de que un cuadro podría valer más porque está hecho con óleo o que está hecho con acuarelas, que son materiales que uno pensaría más cercanos a la labor artística, a que está hecho con acrílico, ¿no? Entonces, es como el eterno problema de los materiales nuevos, clásicos, y los materiales nuevos, o materiales más contemporáneos y tecnológicos, ¿no? Esta es otra marca, se llama Liquitex. Esta marca Liquitex, de hecho, se encuentra con relativa facilidad aquí en México. Yo nunca la he utilizado, pero mencionan mucho que es su principal competencia de los Golden. Inclusive muchos, en algunos casos, la ponen a la par, ¿no? Aunque he visto algunas pruebas así como un poquito más específicas, sobre todo en colorimetría y en qué tan cubrientes son, que marcan que los Golden son levemente mejor, ¿no? Pero ese levemente mejor también es levemente más caro. Entonces, vaya, si alguien quiere como de repente mudarse un poco a los acrílicos, podría ser una buena opción, ¿no? Bueno, aquí ya son como algunos datos extras, no importa, ahí lo está en el Classroom, ¿no? Entonces, nosotros normalmente el acercamiento como más básico que tenemos, o sea, como se los decía, es a la Comex, ¿no? Inclusive les decía que antes sacaban una Comex que era de muchísima mejor calidad. Quien logre recordar antes, la pintura Comex la podíamos comprar hasta en botecitos pequeños de cuarto de metal. Esa pintura era muy buena, era muy buena. Ahorita actualmente Comex no te vende nada que no sea de litro, o sea, no te vende menos de medios litros, ¿no? Cosa que sí hacen otras marcas como Winsor & Newton, como Fester o Sherwin-Williams. Sherwin-Williams sí les llega, en algunas tiendas sí les llega a vender medios litros o cuartitos, ¿no? Y creo que en cuestión de color es mejor ya Sherwin-Williams, ¿no? Fester les digo que también creo que les vende como medios litros y también está un poquito mejor. Lo que ha hecho Comex ahora, quien ha llegado a comprar alguna pintura de Comex, es que normalmente a ellos les dan una especie como de bote con pintura transparente. Básicamente es el aglutinante y es un poco de vehículo. Entonces ustedes ya nada más escogen el color y ya dicen, pues yo necesito el color, no sé, verde pasto, ¿no? Ellos lo tienen en la computadora, lo meten en una máquina y solamente agregan los pigmentos necesarios, la cantidad de pigmentos necesarios para crear ese verde pasto a su bote, lo revuelven y listo. Así es como se los dan. Inclusive hasta ahora ya no viene como antes, que cada bote era un color específico, ya más bien les tienen que imprimir qué color es y qué código es, ¿no? Obviamente para ellos les ahorra por muchísimas cuestiones de mercadotecnia de las que no vamos a hablar ahorita,
pero quizás tendríamos que hacer un análisis eso qué tanto afecta a la pintura, es decir, qué tanto ese proceso, ese procedimiento genera que si bien es más rápido, pero en balanza quizás sea de menor calidad, ¿no? Entonces, les digo, es un bastante buen material. Por ejemplo, yo lo que llegaba a hacer en algunas tiendas, sobre todo eso se presta más en el Fénix, en Arte y Material y en algunas otras tiendas de arte, suelen tener sus espacios de rebaja, ¿no? Suelen tener como materiales que no se le venden mucho, entonces ya los dan muchísimo más baratos. Yo así me armé que de hecho ya se le cayó hasta la, la etiqueta, pero si mal no recuerdo, creo que era un pebeo, pero antiguo, ¿no? De hecho, o sea, se le cayó la etiqueta de tan viejo que era, ya saben, se endureció y se despegó, ¿no? A ver si está por acá, se las muestro rápidamente. No, al parecer ya se perdió para nunca más volver. Y es un acrílico de bastante buena calidad. Es un café que precisamente hoy vamos a trabajar con este acrílico, ¿no? Y como estaba en remate, me costó bastante barato. Creo que me costó onda 80, 100 pesos, ¿no? Pero pues, si ustedes se dan cuenta, aquí dice 150 mililitros, ¿no? Y ya lo compré hace, no sé, cerca de 2, 3 años, y como está bastante bien sellado, no tiene problemas. Si se dan cuenta, todavía está fluido. A diferencia de luego si uno compra ciertos otros materiales, y más siendo acrílico, después de un tiempo ya, no sé si ustedes han notado que cuando compran estas, las Polytech, pase lo que pase, después de un tiempo ya endurecieron totalmente, ¿no? Entonces, esto es cuando uno ya trabajó un tiempo con las Comex, después pasa a lo normal es de que uno pase al Polytech. Ya se los había mencionado, Polytech, como el conocimiento básico de las Polytech, se lo debemos en gran medida al maestro Atl. Él ideó mucho de esta pintura de la Polytech. Y después el Politécnico Nacional creó su fórmula propia y creó Polytech. Polytech era una marca, o la patente la tenía el Politécnico Nacional. Posteriormente creo que se la vendieron a Rodin, y a partir de eso ha bajado muchísima la calidad de los Polytech, pero normalmente cuando uno ya quería como a pintar un poquito más profesionalmente, empezaban a comprar Polytech, ¿no? Casi todos los artesanos tienen Polytech, ¿no? O sea, ustedes van a cualquier espacio de artesanía y todos trabajan con Polytech, ¿no? Como les decía, es un material, está bueno, ya ha bajado mucho su calidad, pero yo creo que Polytech es lo que antes fue o tiene la calidad que antes tuvo la Comex, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de los materiales que hay en Polytech. Estoy pensando muy seriamente que esto se va a extender a una como segunda sesión de acrílicos, lo cual está bien porque, pues, les digo, es un material que vamos a utilizar bastante, ¿no? Yo en lo personal es un material que uso bastante. Pues miren, ya hemos platicado acerca de, ¿qué onda, Leticia? Ya hemos platicado acerca de que necesitamos un vehículo, necesitamos pigmento y necesitamos un diluyente, ¿no? Entonces, miren, aquí en este caso yo compré ni siquiera sé qué marca es, Roy, no sé ni de dónde sea, que es un vehículo o medio. Miren, aquí lo pueden ver. Medio
también lo tienen como sellador, barniz, ¿no? Básicamente, si lo notan, pues es acrílico transparente, ¿no? Esto es lo que podríamos decir que nos da la Comex. A esto yo le agrego un pigmento, lo revuelvo y prácticamente ya tengo la pintura, ¿no? Entonces nos sirve como medio. Después hay materiales como estos, se llama plastilita, estas de Politec. Esto le da cuerpo a la pintura. Miren, no sé si se alcance a notar un poco, tal vez no por la luz, ahí está. Es más como pastosa. Esto me genera volumen en mi material. Esto podríamos decir que es una carga. Esto normalmente lo utilizamos en escultura, el término de las cargas. Es decir, yo podría modificar a propósito y a conciencia ¿qué onda, Leti? Mi acrílico, ¿no? O sea, yo podría modificarlo dependiendo de qué cosas quisiera hacer. Esa es como la ventaja de los acrílicos, ¿no? También la tienen los óleos, pero sí se vuelve un poco más caro y actualmente más difícil conseguir todos esos aditamentos. Es decir, yo podría hacer mi propia receta. Podría agarrar un medio, agregarle un pigmento X que yo quisiera y darle cuerpo con plastilita y después voy a conectar la otra pantalla para que se vea un poco más los materiales de los que les estoy hablando y vamos a agregar por acá, ¿no? Les digo, podría agregar el medio o el vehículo, después podría agregar plastilita, después no tengo, la verdad es que casi nunca utilizo yo eso, pero podríamos agregar polvo de mármol, es decir, polvo de mármol grueso, medio o fino, para darle textura. Es como el equivalente a que le echáramos arena. A quien ya trabajó conmigo escultura, cuando le agregamos arena a la pasta de papel, básicamente eso era, ¿no? Agregamos una carga diferente para que tenga una textura. Obviamente a la vista se ve esa textura, ¿no? Y tal vez después podríamos agregarle un retardador para que se convirtiera en una especie de óleo químico. Es decir, sería aceitoso por el retardador, tardaría mucho en diluirse. Después de eso, la plastilita le daría cuerpo y el medio y el pigmento ya dependerían de la calidad de acrílico que nosotros queramos hacer, ¿no? Es decir, si agregamos muy poquito pigmento, sería una pintura como muy transparentosa. Podríamos decir que es muy chafa porque no cubriría. Eso lo pueden notar con diferentes pinturas cuando quieren pintar una pared y no alcanza como a cubrir el color que está por debajo. Ahí se nota la calidad del pigmento que se está usando, ¿no? O podríamos agregar mucho pigmento, cosa que se reflejaría a la hora de aplicarlo, sería muchísimo muy cubriente, ¿no? Pero obviamente ahí estaríamos gastando nuestro pigmento, que no es lo mismo, como les decía y les he dicho anteriormente, aplicar un pigmento que sea barato, sencillo de conseguir, como el carbón, a conseguir amarillo veneciano, que tiene una calidad, consistencia, brillo muchísimo diferente, ¿no? Aquí, a colación, me gustaría enseñarles lo que pasó la clase pasada, ¿no? La clase pasada utilizamos óleo.
utilicé utilicé un blanco de Aki escolar y utilicé una mínima cantidad de, de óleo precisamente holandés, que es de bastante buena calidad. A ese óleo holandés le agregamos muchísimo liquid de una calidad bastante buena de Winsor & Newton. Y si se dan cuenta, yo quería limpiar mi platito de peltre, para quien lo ubique bastante bien el peltre, sabe que es difícil que algo se le pegue, ¿no? Y para esto quería limpiar con esencia de trementina. De hecho, miren, vamos a hacer otra vez el experimento. Acá tengo mi esencia de trementina. Agregué un poquito de la esencia de trementina. Bueno, ni siquiera un poquito, más bien sí un buen chorro de esencia de trementina. No sé si se alcanza a ver un poco como el líquido. Ay, se quedó pasmado. Ahí está. ¿No? Si se dan cuenta, está bastante como humedecido, ¿no? Pero si notan, el óleo no se dispersa, es decir, no se empieza a separar, ¿no? Inclusive hasta lo intenté con un trapito. Vamos a ver aquí la muestra. Ahí ahora mi cámara anda un poco lenta. Entonces, solamente raspándolo se va, pero así pasándolo como normalmente no se va, ¿no? Si lo notan, aunque le pase, no se va el óleo. Solamente si le raspo, ahí empieza a irse, ¿no? Pero estamos hablando de que estoy utilizando ahora sí un químico, o sea, sí no es como digamos como tan fácil que algo se quede pegado en el peltre, ¿no? Ahorita, miren, voy a dejarlo ahí como con algo más de esencia de trementina. Esto habla bastante bien del liquid y habla bastante bien del óleo, ¿no? La capacidad de agarre que tiene sobre una superficie metálica y lisa, ¿no? Ahora imagínense sobre una superficie porosa y preparada específicamente para pintar como es la imprimatura, ¿no? Habla bastante bien de la capacidad de retención que tendría o el agarre, el aglutinante que tiene sobre los otros óleos que son como de manera más escolar. Recuerden que a fin de cuentas siempre son los mismos elementos, un aglutinante, algo que pegue, el diluyente y el pigmento, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor acrílico o medio, este aglutinante de acrílico quizás no sea el mejor. Quizás exista algún aglutinante de Golden que me haga esta misma función, pero tenga muchísimo mejor calidad. Que suceda un poco lo que está pasando en el vaso de peltre, ¿no? Ahí un poco está la diferencia de calidades, pero pues para motivos ahorita del trabajo que realizamos, está bastante bien. Espero a ver si después me consigo un medium de acrílico golden y lo voy a probar y ya les estaré ahí como mencionando, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos, fíjense, y esto nada más es como la introducción de nuestro material, ¿no? Les voy a mostrar un poco lo que quería trabajar el día de hoy. Déjenme ver, por acá lo tenía. En esta ocasión quería trabajar inicialmente una figura, pero creo que mejor les voy a mostrar a partir de otro tipo de ejercicio que rara vez hemos hecho, pero se los pongo a consideración
puesto que es algo que les va a ayudar bastante y casi no hemos practicado, ¿no? Eso es los pliegues, ¿no? Los pliegues les van a ayudar muchísimo. Es un ejercicio bastante bueno. Es uno que casi no hemos practicado. Y bueno, es bueno que intentemos de repente hacerlo, ¿no? ¿Por qué les digo que les va a ayudar muchísimo? A ver, déjenme ver, esto es la foto, permítame, es que lo quería más bien abrir en el programa. Ahí está. ¿Por qué les digo que nos va a ayudar muchísimo? A ver, déjenme ver dónde está mi ratón. Oh, estoy como perdido. A ver, déjenme, lo desconectaré y lo conectaré de nuevo. A ver si agarro la onda. Ahí está, creo que ya agarró la onda. Agarró la onda, pero lo tengo al revés. Ay, creo que también aparte de estos cables que tengo conectados a mi tableta, ya no son lo que era. Lo vuelvo a conectar y desconectar. Si no puedo ahorita, lo haré con el ratón, pero pues, evidentemente es más fidedigna el trazo con la tableta que con el ratón. Al parecer no me va a dejar trabajar con la tableta. También, como les digo que últimamente se ha estado desconfigurando esto. Ahí está. Bueno, ya, por fin. Bueno, les quería mostrar esto porque normalmente, ya saben, nosotros tenemos nuestro elemento que vamos a dibujar. Así lo están viendo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro elemento que vamos a dibujar y lo más normal es que al lado tengamos nuestro lienzo. Entonces, esto es como un poco una aproximación a lo que ya deberíamos de ver, pero recuerden que siempre es bueno regresar a lo básico cuando nos llegamos a atorar, ¿no? Entonces, esta es nuestra hoja, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es acomodar o componer nuestro objeto, ¿no? Es decir, yo quiero que en esta hoja, en este lienzo, abarque de la mejor manera. Inclusive, hasta hoy elegí un lienzo que es más rectangular, ¿no? Entonces, lo primero que voy a marcar es aproximadamente dónde quiero que empiece y dónde quiero que acabe, ¿no? Ya tengo el dónde va a empezar, lo voy a poner aquí, y dónde va a acabar, lo voy a poner aquí, ¿va? Para que esté como más en escala real. Después de esto, voy aproximadamente a ojo marcar dónde está mi mitad. Si ustedes lo notan, esta mitad concuerda con ese punto, ¿no? De hecho, esta imagen no es tela, es a ver si lo perciben, es barro. ¿Va? Les digo porque esta clase de ejercicios también son bastante buenos. Miren, aquí se nota el trazo del barro, ¿no? Les digo porque este ejercicio también es bastante bueno o bastante útil para los escultores, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta la mitad. Les digo porque muy seguramente él utilizó también esta como su mitad, ¿no? A ver, agarrar un color que se vea más. No se ve. A ver, ahí está, ¿no? Este creo que se ve bastante. Entonces, esta es la mitad, ¿ok? Del objeto. Este es donde empieza o acabe, dependiendo cómo lo vean, ¿no? Entonces, ya tenemos una mitad y ahora voy a trazar aproximadamente
el grosor de mi pieza. Aquí deben de ser cuidadosos. ¿A qué me refiero con el grosor de la pieza? Deben de considerar, está como el círculo, voy a hacerlo un poco más pequeño para que pueda mostrarles lo que les quiero ejemplificar. Ahí está. Aproximadamente es esto. Si yo trazara esta medida, la medida del grosor de mi pieza, si yo la bajara, ahí está. Ustedes se dan cuenta que esto, que vamos a llamarlo A, si yo lo bajo, llega a este punto, ¿no? O sea, esto es la misma distancia de A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la trasladamos, nos damos cuenta que A, o sea, la distancia de A es un poco menor que la mitad. Es decir, que yo esta distancia, a ver, esta distancia, que es A, debo de dibujarla aproximadamente, o sea, subirla acá. Es decir, que a ojo, por eso les decía que hay un ejercicio que es dibujar las cosas en su real tamaño, les ayuda básicamente a crear el ojo de buen cubero, ¿no? A decir como, creo que más o menos el objeto se encuentra aquí, ¿no? Entonces, yo considero que aproximadamente, tal vez un poco más grande, levemente más grande, esto es A. Entonces, yo ya tengo el dónde empieza y dónde acaba en cuestión de grosor mi imagen, ¿no? Entonces ya tengo como lo básico. Tengo dónde es el centro, tanto en lo alto como en lo ancho, ¿no? Aquí yo ya tengo, ¿cómo lo obtengo? Porque yo ya sé cuál es A y ese A lo voy a pasar a la mitad, ¿vale? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué hice esto? ¿No? Vale. Entonces, a partir de esto, yo ya tengo mi lienzo, yo ya sé dónde va a quedar el objeto que voy a dibujar. Entonces, ahora me voy por elementos principales. Eso es lo que siempre les he mencionado, ¿no? De lo general a lo particular. ¿Cuáles son los elementos principales aquí? Si ustedes se dan cuenta, hay algunos en los que podemos descomponer nuestra figura. Esto voy a tratar creo que funciona de manera bastante ilustrativa. Ay, a ver, ya quité mi... Ay, a ver, espérenme, porque ya estoy borrando lo que... Ok, ahí está. De esta manera creo que es como bastante ilustrativa, entonces yo creo que la vamos a dejar. Voy a borrar esto para ejemplificarles ahora lo que sigue. Voy a agarrar como los elementos más representativos de mi dibujo, lo voy a descomponer o vamos a crear el bloqueo o vamos a renderizar, si me entienden, ¿no? Como hacer toda esta parte de simplificar. Yo veo esta figura aquí. Ahora, aquí está uno de los trucos de por qué la tela es un excelente ejercicio, los pliegues, no solamente para que ustedes aprendan a realizarlo, sino como ejercicio de estructuración sencillo. Es decir, si yo me pongo específico, si yo me pongo muy exigente,
Esto tiene cierta curvatura. Pero en la parte que yo estoy elaborando, en el ejercicio mental que yo estoy elaborando, no me interesa esa curvatura. Yo solo sé que esto es recto, ¿vale? Lo mismo pasa de este lado. Esto es recto. Y obviamente, de hecho, esto es como más recto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, salió una figura geométrica bastante clara. Ahora, aquí lo que sí me importa mucho es uno de los elementos que ya habíamos visto con anterioridad, el ejercicio de las manecillas del reloj, ¿no? Es decir, esta línea, o sea, esta se encuentra bajo una cierta inclinación que yo quiero emular tal cual aquí, ¿no? Diría que es más o menos esta, ¿va? Entonces, esta, ¿en qué horario se encuentra? Si estas son las 12, estas son las 6, estas las 3 y estas las 9, podríamos estar diciendo que se encuentra en el cuadrante como a las, creo yo que aquí son las 8, aquí son las 7, es decir, que creo yo, esta manecilla se encuentra, suponiendo que sea la manecilla pequeña, como al 7:50 de la noche. ¿Sí me entienden ahí, no? Estoy pensando que esta inclinación es a las 7:50 de la noche. Entonces, ese mismo trazo es el que yo debo emular cuando estoy haciendo mi objeto, ¿no? Es decir, esta es la línea de las 7:50. ¿Sí me entienden? O se está haciendo. Creo que ya lo habíamos como explicado, solamente que ahorita nos estamos como profundizando un poquito en él, ¿no? Esta es la manecilla de las 7:50. Y lo mismo vamos a hacer con todo. Es decir, obviamente es como se los he explicado muchas veces, este proceso es una especie de como ecuación matemática visual más relacionada a la geometría que nosotros debemos de hacer rápidamente, ¿no? Por eso es que lo calculamos rápidamente y lo traspasamos. Es decir, ahora yo quisiera calcular este trazo, ¿no? Por ejemplo, ahí, a ver quién anda por acá rápido, ¿quién le gustaría más o menos decirme como en qué horario se encuentra este, ¿no? A ver, díganme en lo que yo lo voy trazando. Suponiendo que estas son las 12, estas son las 6, estas son las 3, estas son las 9. ¿Nadie? ¿Como 10:30? Yo diría más bien como 10. Sí. Como 11. Aquí más o menos creo que serían las 10:30, ¿no? Sí, más o menos, sí. Entonces, este show que hice del reloj y calcular la hora, ustedes deben de poder generarlo poco a poco, lo más rápidamente y precisamente. Es decir, como eso que dijiste, ¿no? Poder vislumbrar en cada trazo ese reloj y saber exactamente o lo más cercanamente en qué hora nos encontramos.
¿no? Entonces ya dijimos que esta eran las 7:50. Esta serían las 10:30. O, bueno, también pudieron haber sido las 5, ¿no? Si me entienden bien. Ese como elaboración o cálculo matemático, ustedes deben de primero hacerlo por medio de ejercicios, por eso son los ejercicios, por eso es la práctica, no nada más es el cliché de decir que la práctica hace el maestro, sino que básicamente ustedes todo el tiempo deben de estar elaborando estos como cálculos, más que matemáticos, geométricos todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo aquí ya dije que estas son las 10, más o menos calculo esta qué medida es, esta qué medida es, esta qué medida es. O sea, trato de emularlo lo más parecido posible. Esta qué medida es, y después esta y que también está como levemente inclinada, qué medida es. Es decir, yo ya vi esta figura geométrica como extraña, por así decirlo, dentro de mi objeto, ¿no? Lo vamos a marcar un poquito más para que se vea mejor. A ver, déjame buscar con cuál puedo marcar mejor. Supongo que con este. No. Tendrá que ser con este. Yo ya vi este objeto aquí adentro. Es decir, que es este mismo, ¿no? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos viendo ahorita? Es esta misma figura. Es decir, esto, ¿no? En la medida de que ustedes entiendan mejor el traslado de esto, poder trasladarlo a su dibujo y se parezca lo más parecido, o sea, que tenga el mayor grado de parecido, es que su dibujo se va a parecer más. Es que su dibujo va a tener más exactitud y su dibujo va a tener mejor las proporciones. Por eso es que el ejercicio en la tela es tan importante, ¿no? Un poco aquí el asunto de la tecnología, el uso de estos elementos, creo que aquí sí ayuda bastante a ser como claros en esto, ¿no? Es decir, si yo se los platicara de la manera tradicional, creo que les costaría un poquito más de trabajo, pero no sé ustedes cómo vieron, ¿les parece un poco más sencillo? Les digo por si implementamos esto también un poco en el retrato o la figura humana. Entonces, posteriormente eso tendríamos que hacer con todos los elementos de la pieza, ¿no? Lo sintetizamos primero en su más burda representación geométrica. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, hubo un error. ¿Dónde estuvo el error? A ver si alguien lo ve. Mientras le sigo. ¿Quién ve el error? ¿No? ¿Nadie lo ve? ¿En serio? No, creo que no. ¿No? Todo el largo de la A, no puede ser. Exacto. Está ahí, en el largo. Ya habíamos marcado... Ay, sí, ya lo había visto, ¿no?
ya habíamos marcado la mitad. Ya habíamos quedado claros en que esta era nuestra mitad. Por eso es lo que les digo, ¿no? Al mejor cazador se le puede ir la liebre, pero si tienes sistemas de contención, si tienes algún mecanismo que impida de mejor manera los errores, va a ser más difícil que eso suceda. Yo no me había dado cuenta. ¿Cómo me di cuenta? Cuando este punto, o sea, llamémoslo el punto cero, este punto cero, este de aquí, no me concordó con este de aquí. Es decir, esta parte no bajó. Tuvo que haber llegado hasta acá. Porque otra vez se tiene que parecer lo más posible. Y aquí, en nuestro original, esta línea llegaba al punto cero. Y tuvo que haber llegado en mi copia al punto cero. ¿Sí me entienden? Esos pequeños, como comprobaciones, a veces les van a salvar el parecido a su figura, ¿no? Y esto se aplica en dibujo, en escultura, en pintura, en lo que ustedes hagan, ¿no? Utilicen esa clase de detallitos, ¿no? Yo pude haber marcado y a la vez marcado la mitad de y poner en comparación qué cosas llegaban ahí, ¿no? Y todo el tiempo estar revisando, ¿no? Estar haciendo comprobaciones, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, aquí dijimos que lo vamos a llevar a su más mínima expresión, esta, y después esta. Y yo tendría que dibujarla, por ejemplo, aquí, me doy cuenta que esta llega mínimamente antes del punto final. Después hay esta inclinación, y así voy trazando cada una de las cosas, ¿no? Voy trazando los elementos más principales, el boceto, para que cuando yo elimine esta parte, a ver si sale mejor aquí. Ya se está súper rayoneando esto. Entonces, cuando yo haga esta ilustración y la pase después a ojo, obviamente tardándome un poco más, revisando cada detalle y cosas por el estilo, aunque tratando de ser veloz también, yo vea que aquí hay un patrón que se parece, ¿no? Entonces, esto, cuando logro pasar de aquí a acá y lo paso adecuadamente, entonces ahí sí, señores y señoras, tenemos un boceto, ¿no? Tenemos una aproximación geométrica usando las inclinaciones, pensando en cada inclinación en qué hora está, si a veces está a las 12, si a veces está a las 3, a veces está a las 6, o a veces está en alguna diagonal que pudiera ser las 7, las 10 o la 1, cómo se encuentra. Entonces ahí tenemos el boceto, ¿vale? ¿Sí me entendieron esta parte? O espero que se haya entendido como bastante bien. Pues yo más o menos, la verdad es la primera vez que veo esta manera de dibujar. Bueno, en computadora no conozco la técnica de pintar en computadora o en dibujar. Aquí viene, obviamente, esa parte, como lo dices, ¿no? Esa parte de a computadora. A ver, la muestro. Es igualmente aplicable aquí. No sé si se alcanza a ver.
Entonces es exactamente lo mismo. Tenemos, a ver, déjame ver, bueno, al menos dónde tengo yo mi celular. Acá está. Es decir, o sea, con esto me refiero a que no es propio o exclusivo de la computadora, ¿no? Sí. O sea, que esa técnica o ese método, más que esa técnica, es el que tendríamos que elaborar. A ver si se ve ahí, más o menos la distancia. La voy a colocar, a ver, ahí. ¿Ya me entienden? Sí. O sea, estoy haciendo la misma técnica o el mismo proceso para esto, pasarlo aquí. Ay, sí, ya se le estoy poniendo un filtro. Ahí está. No, estoy buscando el punto central, es decir, este punto central, a ver si lo notan mejor con un pincel. Las estoy tratando de poner como al mismo ritmo, al mismo tamaño que la computadora. Es decir, mi mitad, si se dan cuenta, ahí debe de concordar con mi mitad acá. ¿Ok? Para sacar esta medida, aproximadamente lo hice a ojo, es esta. Y después tracé geométricamente los volúmenes más importantes o los más generales, es decir, estos los tracé para poder obtener como resultado esto. Sí. O sea, si se dan cuenta, lo único que estoy expresando aquí es como que el método más mecánico para hacer las cosas, ¿no? Es como el método más, como el método más a prueba de errores, ¿no? Yo sé que a veces aquí entra un poco la diferencia entre cuando uno dice, es que yo dibujo así a simple vista, a crear un método o que alguien me haya enseñado, como dicen, ¿no? A dibujar. El método de a ojo y de yo aprendí de a poquito en poquito, es como cuando uno se mete a la cocina y dices, no, como que le falta algo más saladito. Entonces empiezas a echarle sal, a veces te vas a pasar, o dices, a mí se me hace que quedó como muy espeso, le voy a agregar agua. Entonces le echas agua a como Dios te da a entender un poco, ¿no? Este método que yo les di un poco es como utilizar la receta, ¿no? De las dos un poco te va a quedar más o menos lo mismo, ¿no? O se trata de que te quede más o menos lo mismo. El chiste es de que este es el método como más rígido, más poco sentimental, por así decirlo, más objetivo, y alguna vez, creo que eso lo habíamos platicado la clase pasada específicamente en dibujo, esto es el método académico, ¿no? Esto es el método de agarrar una cosa, llevarla a cada una de sus procesos, analizar cada uno de sus procesos y llevarla a un resultado, ¿no? En la industria, esto es un poco lo que se les conoce como el ISO, ¿no? No sé si han escuchado cuando dicen ISO 9000 o ISO tal número, ¿no? Eso se refiere a por qué unas papas del McDonald's saben igual aquí que en Tijuana, ¿no? Porque tienen un mismo proceso específico, ¿no? A diferencia de si el chef de México le dijera por teléfono al de Tijuana, pues tú échale hasta que te sepa como más o menos saladito, ahí le paras y ya tienes tus papas, ¿no? Entonces, es la diferencia de hacer eso a mandarle la receta de no, mira, tienes que usar tal sal porque eso es lo que se usa en la
en la cadena alimenticia le vas a echar 250 gramos y después papas de estas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros sabemos que son alimentos procesados que hasta se los mandan, ¿no? Pero es un poco eso, a eso me refiero. Este método o técnica, ¿cómo se llama? Pues porque es muy diferente la proporción áurea, ¿no? Sí, no, la proporción áurea más bien se refiere a un proceso de composición. Es decir, este método es el ABC de cuando yo a ustedes les enseño a tocar la guitarra, ¿no? Un decir. Bueno, a lo mejor aquí está el compañero de música que nos puede explicar un poco más eso, pero es como la técnica, ¿no? Un sistema de aprendizaje, o sea. Exacto. Y no es así, no es tampoco, es lúdico, pero el dilema ahí es que yo lo que estoy escuchando, hay gente que tiene muchas cualidades, o sea, es que, por ejemplo, son muy buenos, tararean bien las canciones, igual por ejemplo, en el arte plástico es lo mismo, hay gente que yo desde niño dibujaba, pues, la verdad, muy, muy realista y todo eso, ¿no? Pero el sistema que está planteando el maestro, pues la verdad, pues sirve mucho de apoyo. A mí, la verdad, yo ya lo llevaba práctica, y al momento, pues sí, se me complicaba muchísimo, pero creo que es igual con el error y acierto, llegas a igual a la música igual, y si no estás ensayando, no vas a llegar a nada, ¿no? Si son cánones y son sistemas de aprendizaje. Sí, yo creo que lo dices muy bien ahí, es diferenciar que este es un sistema más que un estilo, o sea, para aprender la guitarra hay un sistema, ya si tú quieres tocar country, blues, clásico, ese es el estilo que tú agarras, ¿no? Yo todo lo hago country, ¿no? Pero la técnica que yo aprendí, el solfeo, si me equivoco, el solfeo es el mismo, ¿no? O sea, todo el mundo lo aprendió. Y aún así hay gente que también dice, no, pues es que yo agarré la guitarra y de a sonidito y así la fue. Es lo mismo, ¿no? También. Entonces hay mucha... Ese es el detalle. Hay gente que se queda con eso, que ya dibujo, o sea, por ejemplo, hay gente que ya dibujo o ya pinto, ¿no? Aunque realmente luego dan mucho que ver, o sea, mucho de decir las pinturas, o igual hay gente que dice, no, ya toco y toca las mañanitas y toca uno que otro corrido, ¿no? Pero no quiere decir que ya seas un guitarrista hecho y derecho, que seas licenciado en música, o sea, nada que ver. Y ahí no me dejarás mentir, hay gente que, hasta músicos famosos, que en su vida se quedan sin aprender ni siquiera a leer partituras, ¿no? Recuerdo un par de casos de gente que nunca aprendió a leer. Sí, hay músicos que son así, o sea, se forman en la calle a golpe de calcetín, decía un profe, pero tienen muchos vicios musicales, muchas cuestiones que no, por ejemplo, lo que hace un profe es que lo que tú absorbes en 5 o 10 años de práctica, te lo puede dar en 5 segundos, bueno, en una clase. Todo lo que tú pudiste haber avanzado de manera lírica en 5 o 10 años, y está chistoso y sí es cierto, ¿eh? Por ejemplo, esta técnica, pues a lo mejor tú llegas a desarrollarla, ¿no? En unos 5, 10, 20, 30 años, y resulta que en una clase ya la entendiste, no inventes, pues me estuve perdiendo todo esto, y ahora quiero aprender a otro paso, ya estoy bien viejito. Es lo mismo que pasa en las artes en general. Los bailarines, no todos. A mí me encanta siempre ahí un poco la analogía con la música, porque, a ver, permítame tantitito, nada más déjenme. Ya no es que me estaban llamando, pero no sé quién sea. Ahí me encanta la analogía con la música siempre, porque si algo también es muy riguroso, es la música. O sea, tiene como sus cánones, tiene sus maneras, tiene sus ABC, tiene sus
sus escuelas, tiene como lo decíamos, ¿no? Sus estilos, y lo mismo pasa en la música. Hay sus cánones, hay sus escuelas, hay sus estilos, y pese a todo, hay sus, ¿cómo decirlo? No me gusta usar esa palabra, pero a falta de que ahorita no se me ocurre otra, hay sus genios. Hay gente que entra a la música o entra a la pintura sin la necesidad de haber pasado por toda esta onda académica, ¿no? Sin en cambio, básicamente la está haciendo, ¿no? O sea, es como, yo esta técnica de encontrar las inclinaciones por medio del reloj, se me hace muy complicada, yo la hago así como la veo, pues estás haciendo lo mismo. O sea, en tu cerebro eso es exactamente lo mismo. Es decir, tú ves una inclinación y tú lo único que haces es pasar esa misma inclinación, ¿no? Como dices, hay a quienes esta parte, si se las hubieran dicho, hubiera sido, chale, si me hubieras dicho eso, me hubiera ahorrado 50 dibujos, ¿no? Si me hubieras dicho ese método. A lo mejor no tienes problema en la composición, a lo mejor no tienes problema en el bocetaje. ¿Qué tal que tu problema está en el sombreado? ¿Qué tal que tu problema está en el manejo del color? ¿Qué tal que tu problema está en la composición? Entonces, si descubres que todo eso, la academia, bien que mal ya lo hizo, pues podrías decir, mira, a ver, yo ya me enseñé a dibujar de manera autodidacta, pero yo ya no tengo los otros 15 años de vida y tiempo libre para aprender el asunto de composición áurea o para aprender el asunto de teoría del color de manera autodidacta. Entonces yo preferiría, ya pásamelo, dímelo para yo experimentar, ¿no? Porque de lo contrario te vas a quedar otros 15 años inventando lo que sería la composición, la teoría del color, cuando eso ya estaba en el libro y tardaste 15 años en hacer tu obra por descubrir la técnica, ¿sí me entiendes? 15 años en buscar cómo hacer que un clavo se meta en la madera, cuando alguien te pudo haber dicho, agarra el martillo, ¿no? O lo mismo pasa en la mecánica, ¿no? ¿Por qué agarras un tornillito? Y dices, es que este tornillo tiene una figura como hexagonal bien extraña, como una estrella, y ahí a fuerzas estás como atorándolo con una pinza o estás atorándolo con un desarmador y llega alguien que te dice, amigo, pues es que este tornillo se llama tornillo Allen o tornillo Thor, y para eso hay una herramienta específica que mira, ahí está, ¿no? En mecánica te lo dicen mucho, utiliza las herramientas adecuadas para los tornillos o para todo lo que vayas a hacer en mecánica, utiliza la herramienta adecuada, porque te vas a ahorrar tiempo y dos, amolar el tornillo o la tuerca o lo que sea, ¿no? Un poco pasa así en la vida real. Tú utilizas la técnica adecuada, porque si no utilizas la técnica adecuada, entonces te vas a tener que chutar 20 o 30 ensayos hasta que logres eso mismo, ¿no? Sí. Ahí un poco la importancia de por qué existen los maestros, por qué existen las academias, por qué existe el sistema de enseñanza, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos estamos yendo demasiado, pero un poco por eso esa es el uso de técnicas, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí yo utilicé también una de las tablitas, la de caseína, efectivamente utilicé este lienzo que es como más rectangular, que iba ad hoc con el dibujo que estaba elaborando. Un poco ya expliqué todo este show de por qué, cómo lo trazo, pero esta era mi imagen, ¿vale? Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es diluir mi acrílico y trazar
mi bocetaje, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo trazado mi sistema general de la figura. ¿Qué es lo que seguiría? Ahora lo que sigue sería marcar mi sombra, ¿no? Para marcar mi sombra, ahí, a ver si este mismo ejercicio que hicimos el día de hoy, de estar revisando las inclinaciones, de estar revisando, por ejemplo, ¿recuerdan que hablamos algo de acerca del punto como omega, ese punto cero, ¿no? Ese punto cero está aquí, ¿vale? Lo voy a marcar a ver si un poquito más. Es este. Este es el punto cero, ¿no? Este es el punto donde inicia mi pieza y este es el punto donde acaba. Y lo compuse de tal manera que mi pieza embonara justo en el centro, ¿no? Por eso es que no hay un cacho de tela que me falte por acá, por eso es que no me quedó como más grande. Y ahorita ya elaboré la parte general de toda como mi boceto, básicamente. Lo que seguiría sería ahora el sombreado. Entonces, de esta misma pieza, a ver, vamos a revisar otra vez. Si yo me fuera a las partes más oscuras, es más, vamos a hacerlo en gráfico. Otra vez utilizo, ya saben, el sistema de computadora para que puedan ver el proceso de dibujo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, ahora ignoremos esto y regresemos a esta parte, ¿no? Si yo, a ver, ya quité bueno, es que ya quité otra vez mi tableta, pensé que no la iba a usar, pero a ver. Yo ahora lo que necesito es esta parte, el negro del lienzo, cada una de sus partes oscuras, volver a generar ese dibujo, ¿no? Es decir, voy a quitar esto, encontrar estas partecitas. Me sale más choco porque ahora lo estoy haciendo con el mouse, no con la tableta. Pero necesito encontrar esos puntos oscuros, que cuando yo entrecierro los ojos, son esos mismos. ¿Vale? ¿Sí me entienden esa parte, no? O sea, yo entrecierro los ojos y voy a identificar esos puntos oscuros. Los voy a marcar un poquito los oscuros. Obviamente les digo, no puedo ser como tan exacto por el uso del mouse, pero voy a marcar más o menos dónde están. Si yo entrecierro los ojos, veo inclusive hasta yo, esto también ya se los había mencionado, es yo decido también convertirlo en un punto oscuro. Obviamente no es tan oscuro como de acá, pero yo decido también convertirlo en un punto oscuro. Y también de acá. Se va a ver, les digo, muy como elaborado por un niño muy chiquito, pero bueno, es que no me da mi mouse. Entonces, quito esto y ya tengo cuáles son los puntos más oscuros, ¿no? Es decir, estos de aquí, estos de acá, de acá y los que se encuentran acá. Entonces, yo en mi lienzo general, vamos a quitar esto, yo en mi lienzo general voy a hacer lo mismo. Voy a ver cuáles son los puntos más oscuros, inclusive aquí tiene la ventaja de que como la pantalla del celular a través de la pantalla de la cámara que estoy transmitiendo, baja la calidad. Entonces, al bajar la calidad, yo no veo medios tonos aquí. Yo veo simplemente un oscuro. Entonces, ese oscuro es precisamente el que voy a trazar aquí. Otra vez con la misma técnica de convertirlo en su más mínima expresión, o sea, de
de no preocuparme por las pequeñas curvas. Es decir, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña curva en la sombra. A mí no me importa esa curva, yo simplemente la hago recta y después la subo. Aquí también hay una serie de curvas, no me interesan, yo las voy a generalizar y las marco. Aquí me tardaría mucho con este pincel. A ver, lo voy a acercar un poco para que lo vean mejor. Me tardaría mucho con este pincel, por eso es que de repente utilizamos otros. Entonces, yo oscurecería toda esa curva, toda esa sombra, ¿no? Yo ya sé que aquí había como ciertos otros, como curvitas, cosas por el estilo, pero no me interesan ahorita a mí, ¿no? A mí la que me interesa es la sombra general y asimismo lo voy a hacer con todas las demás. Es decir, yo aquí veo, por ejemplo, otra sombra general, ahí la tengo. Aquí veo otra, esta sí más o menos ya la tenía marcada. Otra acá. Si entrecierro los ojos, aquí veo otra. Más o menos ahí se ve la imagen. Yo veo otra que es más o menos, a ver, recuerden, aquí estoy utilizando nada más agua, ¿vale? Como a manera de acuarela un poco. Ahí está. Y tenemos esta otra sombra acá. ¿Vale? Y casi principalmente estas son las sombras más representativas de mi lienzo, ¿no? Aquí vamos a hacer algo diferente. La vez pasada, la clase pasada, déjense los muestro. Utilizamos utilizamos el óleo a manera o como con una técnica muy parecida a la acuarela. Este fue el resultado, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, esto lo hicimos como con veladuras. Diluimos y creamos un óleo muy transparentoso, muy parecido a la acuarela. Aquí vamos a hacer algo diferente. Ahorita lo estamos empezando también, muy transparentoso. Pero este ejercicio lo vamos a realizar pastoso como si fuera óleo, ¿va? Vamos a generarlo de tal manera que solamente un buenazo en materiales reconocería la diferencia entre el acrílico al óleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Espesando a propósito nuestro acrílico, retardándolo a propósito y utilizando medios a propósito, ¿no? Para no solo utilizar el acrílico, como sabemos normalmente que es con el agua, sino que aquí vamos a irles agregando como diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo que podría seguir sería, a lo mejor podría empezar a darle un baño, podría trabajarlo o de manera lenta, sería darle un baño, pero más bien yo creo que voy a utilizarlo de manera un poquito más, más veloz. Eso quiere decir que voy a agarrar un poquito de mi acrílico, a ver, me gusta. Entonces voy a agarrar ahora el acrílico, tal cual lo tengo. A ver si tengo por acá algún pincel. No, ya necesito comprar nuevos pinceles. Voy a agarrar mi acrílico. Aquí tengo un poco un problema con el pincel, que es que está demasiado suave. Aquí, como ya les había dicho anteriormente, para utilizar ciertas técnicas conviene
más bien un pincel de cerdas rígidas. Entonces aquí voy a empezar a trazar la sombra. Ahora sí, ya con los detalles y viendo dónde hay curvas, dónde hay como inclinaciones. ¿Vale? Y ahora sí más oscuro. Ahorita estoy utilizando el acrílico tal cual viene de mi tubo, ¿vale? No estoy diluyéndolo más que lo suficiente para que corra. O sea, lo estoy dejando demasiado espeso y demasiado cubriento. Este tipo de técnica es muy parecido a lo que decíamos de trabajarlo a lápiz. De trabajarlo, perdón, a pluma, sobre todo porque deben de generar mucha rapidez, ¿no? Aquí no hay, y también aquí pasa algo, el acrílico por sí mismo es para que lo trabajen rápidamente, porque si no los tiempos de secado no les dan, ¿no? Entonces deben de trabajarlo todo lo más rápido que puedan. Si de repente ven que no pueden trabajarlo rápido, aquí viene como el primer truco, que es agarren el agua que tienen y le pueden agregar, esto ya creo que se los había dicho anteriormente, un poco de retardador, ¿vale? Entonces ya les había dicho que el retardador es como aceitosito, como si fuera un aceite. Entonces miren, yo voy a agregar aquí tantito. Este retardador es muy fuerte, entonces por esta cantidad de agua que yo tengo aquí, si se dan cuenta estoy echando como la mitad de una cucharita sopera, menos inclusive, ¿no? ¿Por qué estoy echando menos? Porque si echo de más, voy a generar que mi acrílico tarde en secar casi lo que me tardaría un óleo, porque lo estoy convirtiendo a un material aceitoso. Entonces, aquí lo estoy mezclando. Como es un medio que está hecho para un retardador que está hecho para acrílico, se mezcla bastante bien con el agua. Entonces consideran, bueno, es que ¿cómo es posible un poco eso? Debe de haber como ahí algún término en mecánica de fluidos que explique o cómo se llaman esta clase de mezclas. Porque ustedes tal vez no lo notaron, pero era aceitosa, era como si yo hubiera echado un poco de aceite directamente sobre el agua. Inclusive, bueno, les digo, desgraciadamente mi cámara no da para eso. A ver si voy a echar un poquito más para que vean la diferencia. A ver, creo que sí se alcanza a ver. Ahí está. Sí ven la diferencia, ¿no? Hasta abajo se ve una gota aceitosa, ¿no? Esa gota aceitosa es el retardante, pero ese retardante es soluble en agua. Entonces yo empiezo a mezclar. Esto perfectamente hasta crear una solución homogénea. Ahí está. Ya prácticamente no se nota. Por ahí se ven unos hilitos, como cuando alguien echa alcohol al agua, ¿no? Por ahí se ven de repente algunos hilitos. Ahora, esta agua automáticamente ya tiene un retardante. Eso quiere decir que con todo lo que yo vaya a diluir, automáticamente estoy retardando mi acrílico. El truco que les dije en algún momento es que pueden comprarse un atomizador pequeño, agregar esa misma mezcla
Ahí está. Y mantener humectada su... Aquí no se nota, pero ya estoy echando. Entonces, de esa manera le creo una capa de agua encima que por el viento, normalmente cuando nosotros trabajamos acrílico, ya saben, cuando estamos pintando alguna piececita pequeña o algo por el estilo, tenemos nuestro acrílico, lo estamos ocupando, pero si por algo alguien nos llama o vamos a comer o lo que sea, ese acrílico se va a secar. Un tip que pueden utilizar ustedes es de que hagan de cuenta que ahorita, y de hecho sí, casi ahorita, comeremos, entonces a la hora de la comida pueden agregar una pequeña capa que digamos que milimétricamente se va a ver el acrílico y encima va a tener esta capa de agua que a su vez tiene un retardante. El aire y la misma temperatura ambiente va a secar esta capa retardante y su acrílico va a seguir intacto para poder seguirlo trabajando. Entonces, de esa manera, ustedes pueden trabajar el acrílico con un tiempo suficiente que les permita trabajar modelo o trabajar bodegones o otras cosas sin que se estén preocupando tanto porque se va a secar su acrílico. Es decir, a mí este acrílico, y además no estamos echando solamente agua, ¿no? Recuerden que si nosotros echamos, como en el óleo, si nosotros echamos pura esencia de clementina, lo único que haríamos es resecarlo, diluirlo, y bajarle la calidad a nuestro acrílico. Si nosotros, además de todo esto que hicimos, quisiéramos generarle un sentido más plástico o una sensación más, brillante o una sensación más plástica, podríamos ahora sí empezar a agregarle otros elementos, como es en su caso, que le quisiéramos agregar un poquito de medio, como lo hicimos en el óleo, agregar un poquito de, ahí está, de medio. Esto va a mantenerlo bastante brillante, además de que ya le echamos agua y le echamos retardante. Entonces no va a tener ningún problema a la hora de la aplicación. Entonces aquí ya me permite mucho más fácil la aplicación. Ahora aquí quiero que vean algo. Quizás, y volvamos a lo mismo, por la cámara no se nota. Lo apliqué como, recientemente y prácticamente la imprimatura luego la absorbió. Quiero que vean ahora cómo se ve la que acabo de aplicar. No sé si notan el charolazo. Ahí se ve. Ahí se ve todavía brillante. Se ve húmeda, ¿no? Pese a que estoy utilizando una imprimatura que la absorbería en teoría rápidamente. Entonces, si se dan cuenta, miren, por ejemplo, ahí está. Sigue viendo húmeda. Se sigue viendo húmeda, y así se va a quedar. Ahora nosotros podríamos agregar ahora textura. Entonces voy a agregar un poquito de plastilita para agregar textura. Inclusive esta la voy a poner por acá. Ahí se ve. Entonces, con la plastilita, agarro igual mi acrílico, lo mezclo, y ahora voy a generar la textura y el grosor que tiene el óleo, ¿no? Digamos que vamos por acá, y también voy a empezar a
hacer esto. No sé si se alcanza, apenas si se alcanza a ver, pero miren, sigue húmedo, todo sigue húmedo, ¿no? Sigue húmedo y en algunas partes hasta ya se empieza a ver el grosor del acrílico. Si a esto todavía quisiéramos agregarle más grosor, eso sí, desgraciadamente no tengo, pero podríamos agregarle polvo de mármol, por ejemplo, ¿no? Si le agregáramos polvo de mármol, este acrílico agarraría todavía más espesor, ¿no? Hasta el espesor que nosotros queramos, ¿no? Ya sería estarle agregando ahora una carga a nuestro acrílico. Entonces, básicamente así es como vamos a estar trabajando este acrílico. Les digo que yo creo que este acrílico lo voy a, esta pequeña pieza la voy a seguir trabajando para todo lo que queda de esta semana. La voy a terminar. Tal vez los últimos toques los haga en presencia de ustedes para que puedan ver el trabajo final. Y les voy a ir subiendo, bueno, voy a ir tomando las fotografías de la pieza para que tengan ahí como presente cómo la elaboramos. También este mismo sábado yo creo que hacemos un acrílico como artesanal, es decir, hacemos nuestro propio acrílico, y si me das chance, hacemos un poco la imprimatura o empezamos a ver un poco acerca de la imprimatura especial para acrílicos o la imprimatura de acrílicos. Entonces, el sábado terminamos esta piececita, hacemos nuestro acrílico, vemos un poco el tipo de imprimaturas de acrílico y yo creo que estaríamos a buen momento para meternos ya sería que viéramos cómo imprimir metal o vidrio o algún otro elemento parecido. Ya les iría diciendo qué materiales son los que normalmente ocupamos, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos por el día de hoy sería todo. Y nos veríamos la próxima clase. Ahora vamos a terminar un poco como justos, porque precisamente ahorita tenemos una reunión de Faro y después tenemos otra reunión de ni sé qué otra cosa tengo. Sí, lo de colectivos culturales. De hecho, Toño, ya te vamos a ver. Y pues bueno, por lo menos eso sería el día de hoy. Me interesa que vean, traten de dibujar algo de tela, ¿no? Traten de hacer algo de tela. Este mismo tema, a ver si lo exploramos un poquito en el de dibujo, sobre todo porque como ya vieron, el ejercicio de tela es bastante bueno, bastante útil y les muestra bastante bien la composición como geométrica, y pasar a los claros, a los oscuros, les ayuda muchísimo, ¿vale? Creo que no subí la última clase, o sí, de técnica de los materiales. Al rato veo si me falta subir alguna y subiré esta misma, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Vale, chicos. No, Dime. todo bien. Bueno. Todo bien, todo bien. Vale. Entonces, pues nos vemos el sábado, ya saben, primero en la clase de dibujo y ya posteriormente nos vemos en la técnica de los materiales, ¿vale? Un saludo a todos, espero estén bastante bien y nos vemos el sábado. Saludos, gracias. Gracias, maestro. Nos vemos el sábado. Bye, cuídense mucho. Hasta luego.